Ciclo celular. Este es un proceso de sucesos con el fin del crecimiento de la célula y la división entre dos células hijas. Las que se encuentran en este ciclo son proliferantes. Las que están en el G0 son quiescentes. Desde el momento que aparece una nueva célula, ya es ciclo celular. La célula tiene dos estados, la interfase y la fase M. La interfase es la fase más larga del ciclo celular y esta ocurre entre la mitosis. Comprende tres etapas: fase G1, fase G2 y fase S. Fase G1. Comienza la síntesis de proteína de ARN. Esta se da entre el fin de la mitosis y el principio de la síntesis de ADN. Dura de 6 a 12 horas. La célula duplica su tamaño y su masa. Fase S. Aquí se da la duplicación o síntesis de ADN y dobla el número de proteínas nucleares. Dura de 10 a 12 horas. Fase G2. Aquí empieza la división celular. Dura entre 3 y 4 horas. Termina cuando la cromatina se condensa. Fase M. Es cuando la célula progenitora se divide en dos células hijas iguales. Meiosis es un tipo de reproducción celular que se da en glándulas sexuales para producir gametos. En esta vemos dos divisiones sucesivas que generan 4 células y se divide en dos etapas, meiosis 1 y mitosis. Ocurre en la célula eucariota y procede la división celular. Se da un reparto equitativo de ADN. En este se dan células somáticas y concluye con dos núcleos separados. En la separación del citoplasma, este proceso es el fundamento del crecimiento y la reparación tisular y la reproducción asexual. Ciclo celular y cáncer. Se dice que una alteración mutagenética no reparada de ADN puede llegar a formar un tumor y esto crea una proliferación descontrolada en tejidos. Mutación. Es un cambio de información genética y este crea variaciones en las características del organismo. Se presenta de manera espontánea y se puede heredar. La unidad genética que presenta esta mutación es el gen. En seres multicelulares solamente se puede heredar si la alteración se da en células sexuales. Y aparte de esto, la afectación puede parecer algo perjudicial, pero la verdad sí, gracias a esto es que existe la evolución, un proceso demasiado vital para la formación del ser humano. Como tipos de mutación morfológicas. Estas afectan al organismo en cuanto a lo que es color, tamaño, forma o distribución de diferentes órganos, y esto produce malformaciones, tales o deleterias. Estas normalmente afectan el organismo antes de que esté alcanzando una madurez sexual, y si por alguna razón el organismo es capaz de sobrevivir a esto, su calidad de vida será muy mala y aparte de esto, lo más seguro es que no se pueda reproducir. En este caso se llamaría deleteria. Estas mutaciones normalmente se dan en genes que son muy importantes. Mutación de pérdida de función. Esta se da porque un gen no está cumpliendo su función correctamente o perdió su función, y por esto es que se pierde. Estas mutaciones suelen ser recesivas. Bioquímicas o nutritivas. Lo que ocurre en esta mutación es que algún componente bioquímico se altera o pierde su función. Un ejemplo de esto podría ser una enzima. Funciones de ganancia de una función. En algunos casos puede ocurrir que un gen otorgue una nueva función por causa de una mutación, y si el gen es duplicado o mantiene su función original, puede dar paso a lo que le llamamos evolución. Mutaciones cromosómicas. Lo que ocurre con estas mutaciones es que se altera el número normal de cromosomas o hay una reordenación del material genético. Hay tres tipos de mutación cromosómica. Primera, reordenamiento cromosomático. En esta, la estructura de estas cambia. Aneuploidías. En esta se disminuye el número de cromosomas. Y poliploidía, en esta lo que pasa es que se adicionan cromosomas. Sustitución. Lo que pasa aquí es que una base se cambia por otra, como podría ser, digamos, la adenina se cambia por la guanina, y hay tres posibilidades de que ocurra algo. Una es que el codón que se cambie altere totalmente la proteína que se produce.
Otra sería en la que el código se cambia pero no hay alteración de proteína, esta se le dice mutación silenciosa. Y una tercera podría ser en la que se agrega un stop. En este caso la proteína quedaría incompleta. Inserción y deleción. En la inserción lo que ocurre es que se agregan un par de bases nuevas en lo que es el ADN. Y la deleción es que se quita o se pierde una parte del ADN. Anuclodia. La alteración en el número de cromosomas es denominada anuclodia. Este término se define como la pérdida o ganancia de cromosomas completos en un individuo. La ganancia de cromosomas completos en una célula es denominada trisomía. Uno de los casos más conocidos es el síndrome de Down. La pérdida de cromosomas es denominada monosomía. La única variable es en el cromosoma X. Esta origina el síndrome de Turner. La causa de las mutaciones. Eso sucede por varias razones. Primera, espontáneas. En estas se puede presentar errores en la copia del ADN. La mayoría de estas, que son la base de la evolución, se da naturalmente. Ejemplo, cuando una célula se divide, hace una copia de su ADN. En varias ocasiones, esta copia no sale perfecta. Factores externos pueden causar mutaciones. Las mutaciones también pueden ser causadas por ciertas sustancias químicas o exposiciones a radiaciones. Estas mutaciones no son causadas siempre artificialmente. Aún en un ambiente aislado y contaminado, el ADN puede dañarse o deteriorarse. Si la célula termina con un ADN significativamente diferente al original, ha habido una mutación. Radiaciones ionizantes. Son radiaciones electromagnéticas con una longitud muy corta y un alto valor energético. Radiaciones no ionizantes. Destacan los rayos ultravioletas, que provocan la formación de un enlace covalente entre dos bases pirimidínicas. Contribución de las mutaciones al organismo. La contribución de las mutaciones a los tejidos es diferente, lo que puede deberse a las distintas tasas de mutación, por división celular y al distinto número de divisiones celulares en cada tejido. Además, sabiendo de los procesos mutacionales, la tasa de mutación y el proceso de desarrollo de los tejidos, se puede conocer la historia de las células individuales, para lo que hay que basarse en la secuencia del genoma celular. Mutación y evolución. La mutación son la materia prima de la evolución biológica. La evolución tiene lugar cuando una nueva versión de un gen que originalmente surge por una mutación aumenta su frecuencia y se extiende a la especie gracias a la selección natural o tendencias genéticas aleatorias. Antes se pensaba que la mutación dirigía la evolución, pero en la actualidad se cree que la principal fuerza directora de la evolución es la selección natural, no las mutaciones. No obstante, sin mutación, la especie no evolucionaría. La selección natural actúa para eliminar las mutaciones desventajosas, por tanto, está actuando continuamente para proteger a la especie de la decadencia mutacional. Sin embargo, la mutación desventajosa surge a la misma velocidad a la que la selección natural la elimina, por lo que las poblaciones nunca están completamente limpias de formas mutantes desventajosas de los genes. Esas mutaciones que no resultan ventajosas pueden ser el origen de enfermedades genéticas que pueden transmitirse a la siguiente generación.